Hola, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, a una época de cambios brutales, una época en la que una revolución en la forma de pensar provocó una revolución en el sonido. Vamos a ver cómo nació eso que llamamos música clásica. A ver, para empezar hay que hacerse una idea del cambio, ¿no? Pensemos en esto. La música barroca era como una catedral gótica, ¿sabes? Grandiosa, llena de detalles, de adornos por todas partes, súper compleja. En cambio, la música del clasicismo es más como un palacio neoclásico. Todo es elegante, simétrico, con líneas muy claras, mucho más a la medida del ser humano. Básicamente el sonido pasó de ser súper complejo a buscar la claridad, del adorno a la elegancia pura. Vale, pero la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué pasó para que la música diera un giro tan radical? Pues la respuesta, curiosamente, no está en un nuevo instrumento o en un compositor genial. No, no. La respuesta está en las ideas. Todo arranca con un movimiento intelectual que lo puso todo patas arriba, la Ilustración. Venga, vamos a meternos en faena. La Ilustración, que también se conoce como el siglo de las luces, pues se basaba en una idea súper potente. La idea era usar la luz de la razón humana para acabar con la oscuridad de la ignorancia y la superstición. Es una metáfora genial, ¿verdad? Imagina que entras en una habitación a oscuras, no ves nada, tropiezas, pero enciendes la luz y ¡zas! De repente todo está claro, todo tiene orden. Pues eso es la Ilustración. Y este nuevo modo de pensar se sostenía sobre varias ideas que en su momento eran totalmente revolucionarias. A ver, lo primero, la razón por encima de todo, de la tradición, de la superstición, la lógica era la guía. Segundo, y esto es clave, el ser humano se pone en el centro de todo. Ya no es una deidad, no, somos nosotros. Esto, claro, lleva a una confianza brutal en la ciencia, en el progreso, también a empezar a cuestionar el poder absoluto de los reyes y, por supuesto, a creer a pies juntillas que la educación es la única herramienta para mejorar la sociedad. Muy bien, ya tenemos el contexto filosófico, pero ¿cómo narices se traduce todo esto a la música? O sea, ¿a qué suena la razón? Pues aquí está el quid de la cuestión. La música dejó de ser algo exclusivo de la iglesia o de la corte del rey. Se democratizó, por así decirlo. Empezaron a aparecer los conciertos públicos para una nueva clase social, la burguesía. Y esta gente pues no buscaba música para rezar ni para alabar al monarca. Querían algo que pudieran entender, que pudieran disfrutar. Buscaban una música, pues eso, lógica y clara. Y para conseguir esa lógica, los compositores tuvieron una idea genial: construir la música como si fuera una frase de un idioma. Piénsalo. Una frase tiene un sujeto, ¿verdad? Pues en la música esa era la melodía, algo claro que se pudiera cantar o tararear. Luego, la frase tiene un predicado que acompaña al sujeto. En música ese era el acompañamiento, sencillo, ordenado, sin liar. Y toda frase acaba con un punto, pues la música acababa con una cadencia, un final súper claro. Todo era predecible, equilibrado. En una palabra, racional. Y hablando de acompañamientos sencillos, hay un ejemplo que es el rey de la fiesta, el famoso bajo de Alberti. Seguro que se ha oído 1000 veces sin saber lo que era. Es un patrón súper simple de acordes, como rotos, que se repite y crea una base con movimiento, muy fluida pero sin molestar para nada a la melodía, que es la protagonista. Es la definición de elegancia y orden en la música. Pero esta búsqueda de orden y claridad no se quedó solo en cómo se escribía la música. No, también afectó a quién la tocaba. La mismísima orquesta se reorganizó de arriba a abajo. El cambio fue de la noche al día. A ver, la orquesta barroca era un poco un vale todo. El grupo de músicos variaba mucho, era súper flexible. Pero en el clasicismo se acabó. Nace la orquesta moderna, un equipo estándar con una plantilla fija. Cada sección, cada instrumento tiene su función, su papel bien definido. Se busca el equilibrio, la colaboración, como en una sociedad ideal ilustrada. Y el modelo a seguir, el que sentó las bases de todo, fue el de la orquesta de Mannheim. Aquí se estableció una estructura súper clara, casi como un gobierno bien organizado. La base de todo, el corazón, es la sección de cuerda. Luego, los vientos madera, que casi siempre van por parejas, 2 flautas, 2 oboes, etc., son los que ponen el color, los que dialogan con las cuerdas. El viento metal, las trompas y trompetas, aportan la potencia, la solemnidad. Y arriba del todo, la percusión, básicamente los timbales, para dar énfasis en los momentos clave. Un equipo perfecto, vamos. Ojo, que la orquesta de Mannheim no era solo un ejemplo de buena organización, eran una auténtica revolución sonora. Se hicieron famosísimos en toda Europa por unos efectos que volvían loco al público. De verdad, eran como los efectos especiales del siglo XVIII. El primero de ellos, el cohete de Mannheim. Imaginaos esto. La pieza empieza con una línea de notas que sube, y sube, y sube cada vez más rápido. ¡Pum!
lanza la obra con una energía explosiva. Un subidón de adrenalina desde el segundo 1. Luego tenemos su efecto más legendario, el crescendo de Mannheim. Esto era otra historia. Se trataba de un aumento de volumen, pero larguísimo y súper gradual. Toda la orquesta, a una, tenía que pasar de un simple susurro a un rugido atronador con una precisión de cirujano. Las crónicas de la época cuentan que la gente literalmente se levantaba de la silla por la emoción. Impresionante. Pero ojo, que no todo era potencia bruta y fuegos artificiales. También sabían tocar la fibra sensible. Para eso tenían los suspiros de Mannheim. Eran unas figuritas melódicas, muy cortas, descendentes, que sonaban, pues eso, como un suspiro. Añadían un toque de drama, de sentimiento, que conectaba de lleno con esa nueva idea de poner las emociones humanas en el centro. Y para rematar, el rodillo de Mannheim. El nombre ya lo dice todo, ¿no? Era una frase musical que se repetía y se repetía y se repetía, pero con cada repetición se iban añadiendo más instrumentos y subiendo el volumen. El efecto era una bola de nieve sonora, una tensión que iba creciendo hasta hacerse casi insoportable. Era arrollador, te pasaba por encima como una apisonadora. Y en medio de toda esta locura de efectos y organización, un nuevo instrumento va a encontrar su momento estelar. Un instrumento que parecía hecho a medida para este nuevo lenguaje. Damas y caballeros, el clarinete. Claro, esta nueva orquesta necesitaba soldados versátiles, instrumentos que pudieran susurrar y gritar, que fueran ágiles pero también emotivos. Y el clarinete era el candidato perfecto. Tenía un rango dinámico brutal, podía pasar de un pianísimo a un fortísimo con una facilidad pasmosa. Y además, su timbre, tan cálido, tan parecido a la voz humana, lo convirtió en una pieza clave del nuevo puzzle sonoro. Y los compositores de Mannheim, que no eran tontos, se dieron cuenta al instante. Empezaron a escribir para el clarinete como si fuera una estrella de rock. Le daban pasajes de escalas rapidísimas para que presumiera de agilidad, arpegios superbrillantes y sobre todo unos saltos melódicos enormes, desde lo más grave a lo más agudo, que creaban unos contrastes dramáticos espectaculares. Pero lo más alucinante es que no lo trataban como un solo instrumento, lo trataban como si fueran 3. Cada registro del clarinete era un personaje con su propia voz. El registro grave, el chalumeo, era oscuro, noble, majestuoso. El registro medio, la garganta, era el lírico, el dulce y delicado. Y el registro agudo, el clarino, era el héroe, brillante, penetrante, épico. O sea, una paleta de colores brutal en un único instrumento. Así que, como hemos visto, la razón de la Ilustración no solo reordenó la sociedad, también afinó una orquesta, le dio superpoderes y encontró en el clarinete la voz perfecta para cantar las maravillas de un nuevo mundo. Y esto nos deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué revoluciones artísticas se estarán cociendo ahora mismo a partir de las ideas que nos mueven hoy en día?